Interesante la primera lectura y este relato fuerte, en este caso uno puede decir es la grandeza del corazón de David, que va huyendo de Saúl. Interesante, porque David era discípulo de Saúl, era su mano derecha, era su soldado. Entonces uno puede decir, ¿por qué huye, digamos, de él, no? Y es porque Saúl, su jefe, diríamos así, está enfermo de envidia y quiere matarlo. Porque una vez que volvían de la batalla juntos, cuando entraron al pueblo, la gente, el canto de, digamos así, de agradecimiento y de triunfo era: Saúl mató a 1000, David a 10.000. O sea, el jefe 1000, el soldado 10.000. Entonces Saúl, dice, se ve que la gente lo quiere más a David que a mí. Y entonces se enferma de envidia. El domingo pasado también hablábamos de este tema de la envidia, este pecado tan feo, porque es un pecado reservado para los que queremos, ¿tá? Es decir, el único pecado, por otro lado, que no tiene premio, no tiene fiesta. Es decir, todo pecado tiene algún gustito, menos la envidia. Dicho un ejemplo muy simple, si me afano un chocolate al paso, mientras me como el chocolate lo disfruto. Después viene la culpa. Acuérdense, en esto en discernimiento decimos, el demonio pasa de seductor a acusador, inmediatamente. Te seduce, pisamos el palito, y cambia de rol, cambia de rostro. Una guachadita, dijéramos en criollo, del demonio. Y pasa de ser seductor a acusador con la culpa, ¿no? Por lo tanto, el único pecado que no tiene premio es la envidia, porque se sufre desde el comienzo. Es la tristeza del éxito del algo bueno del otro, del amigo, o de aquel que yo respeto. David está huyendo de Saúl, huye al desierto y... interesante, en un momento que está en el desierto, ve que Saúl, que ha venido con sus soldados, están durmiendo, están todos dormidos, posiblemente han tenido una noche con algún vinito de más, y entonces todo el campamento está dormido. David, que es el que anda buscando él para matarlo, llega al lado de Saúl, que es el que lo quiere matar. Su compañero le dice, Dios te lo puso, hasta le dio un sentido espiritual. Dios te lo ha puesto, dame permiso y yo lo ensarto de un lanzazo, le dice, ¿no? Y David le dice, de ninguna manera, no lo matas, no se puede tocar a un ungido. Fíjense, hubiera tenido la posibilidad de liquidarlo y salvarse él, y sin embargo, ¿qué hace? Le saca la lanza, se saca el jarrito y se va a la loma del frente. Cuando Saúl se despierta, David de la loma del frente le chifla, le muestra la lanza, le muestra el jarrito como diciéndole, he estado a tu lado anoche, vos ni te diste cuenta, pues estaba dormido y no te he matado, ¿tá? Sino que justamente le perdona, de ninguna manera se venga, digamos así, ¿no? Por lo tanto es esta imagen tan linda que después va a volver a hacerlo de nuevo. Y después, en el tiempo, David va a terminar siendo rey. Y siendo rey, pregunta si Saúl tiene todavía algún descendiente. Los compañeros pensando, se va a vengar como se hacía en la segunda o tercera generación. Dice, hay un nietito, bisnieto de Saúl, que es un discapacitado. Tráiganlo, dice David. Pensaron este boleta, ¿no? Y sin embargo, cuando llega, le dice a este chiquito, vos vas a vivir conmigo y vas a comer conmigo en mi misma mesa, ¿no? O sea, toda la misericordia expresada en este nieto de Saúl, ¿no? Por lo tanto, esta es la gracia del perdón. A tal altura, imagínense, Jesús ni había aparecido. De hoy que uno lo escucha y tiene la sensación claramente que no nos da el cuero, ¿no? Pero es que el perdón es el techo del amor, ¿sí? Sobre todo el perdón al enemigo, el perdón al que amo y al que no amo. También en la familia, en lo conyugal, se dice que el amor se prueba en la fidelidad, pero se completa ese amor en el perdón. El perdón es lo que más nos aconseja el Señor, la misericordia, lo que más nos asemeja al Señor, la misericordia. Sea misericordioso como mi Padre es misericordioso. Solo podremos hacerlo en la medida que nosotros la experimentemos en carne propia
en la medida que nosotros, como dice el Papa Francisco, seamos misericordiados. Ningún perdón nuestro va a superar el perdón del Señor por nosotros, ¿no? Y entonces allí uno encuentra la razón y la fuerza para nuestros perdones dados y pedidos. Ningún perdón supera el del Señor por cada uno de nosotros. Entonces es el modelo que hay que mirar cuando nos toca a nosotros dar o pedir perdón, ¿no? Y en estos días que estamos muy unidos al Papa en la oración, uno que uno ha vivido con él, puedo decirles que quizás si uno tuviera que decir que es lo más fuerte en el Papa Francisco es la misericordia. Yo le suelo decir a todos sus enemigos, que tienen mucho, porque ya ven que la envidia y el fariseísmo, digamos así, no se ha acabado en este mundo. Pero yo les digo a los que son enemigos de él, que los tiene y bastante jorobados, les digo, mira, si un día toca fondo, pero fondo humana, espiritual, moral, fondo, requete fondo, aunque vos seas tu peor enemigo, no dudes, si podés, pedirle ayuda a Francisco, te va a cuidar como una madre, aún a su peor enemigo. Lo he visto, ¿eh? Soy testigo. Ningún perdón, un mundo sin perdón. Es un mundo que vive con resentimiento. Está pensando uno también estas situaciones tan tristes nuestras de guerra, nuestras bravuconadas argentinas, nuestras grietas y que toda esta miseria que indica justamente pequeñez, no mezquindad, no magnanimidad, ¿eh? Y recuerden que en esto, sea para el lado que sea, el que rebaja es bajo, del lado que sea. Cuando uno rebaja, está declarando que uno es bajo. Un mundo sin perdón, vivir con resentimiento, que fíjate, el resentimiento es distinto a la cólera, porque la cólera desaparece una vez expresada, en cambio el resentimiento se instala en el corazón. Y entonces permanecer aferrados al pasado, no vive el momento presente y bloquea el futuro. Y esta experiencia del vengarse, ¿no? El resentimiento hace me la hiciste, te la hago, te la devuelvo, ¿no? En cambio, el perdón rompe esa cadena en la que el odio provoca y justifica la violencia, y la violencia provoca a su vez el odio, ¿no? Entonces se da un círculo vicioso muy difícil de romper si no hay perdón. El perdón lo rompe. Por eso se dice que el que busca venganza debe cavar dos fosas, ¿no? Del otro y el de uno mismo también, ¿no? Y se dice también que la no venganza, la decisión de la no venganza, de no devolverle al otro, es el primer signo del perdón, ¿tá? Hemos empezado a perdonar cuando decidimos no vengarnos, no devolverle, digamos, con la misma que nos pagaron a nosotros, ¿no? A veces en cosas grandes, a veces en pequeñas cosas, porque a veces hasta lo vivimos domésticamente, ¿no? Decimos así, me la hiciste, ya vas a ver, ya llegará el momento en que eso, hay que romper esto. Nuestro mundo necesita perdón. Sin perdón el mundo carece del rostro humano. El que perdona sufre, pero es un sufrimiento sanante. Sin perdón quedamos atrapados en este círculo vicioso de interminables repeticiones. Perdonar es optar por la vida, es un acto de valentía que deshace la fascinación del mal, ¿eh? Y por lo tanto, por otro lado, dice Raymond Burket, el francés o canadiense, psicólogo jesuita, el desafío de desmantelar las falsas concepciones del perdón, ¿eh? ¿Cuáles son? Uno es, perdonar no es olvidar, ¿eh? A veces uno dice, no puedo perdonar porque no puedo olvidar, decimos, ¿no? No tiene nada que ver. Es decir, a veces decimos, olvídalo todo, pasá la página. Imposible, ¿sí? Es un callejón sin salida. Es decir, perdonar no es olvidar, ¿sí? Estaríamos loquitos o amnésicos. Justamente dice que los grandes perdonadores son los que tienen mejor memoria. O sea, no es olvidar. El perdón ayuda a sanar la memoria, a sanar el recuerdo de la herida. Al perdonar, la herida que pierde virulencia, pierde virulencia.
Segunda cosa, perdonar no es negar, ¿no? La negación de la ofensa. A veces uno pide perdón y el otro dice, no, a mí no me hiciste nada. O sea, no aceptamos, negamos la ofensa, ¿no? Nos acorazamos contra el sufrimiento. Otra trampita del corazón. Por otro lado, perdonar no implica sentirse como antes de la ofensa. Uno dice, lo perdoné, me perdonó, pero no me doy cuenta que... Y es así, una posibilidad es que no se pueda llegar a tener el mismo vínculo que antes, porque en el medio hay una herida. Será distinto, hasta posiblemente en el tiempo sea todavía mejor, pero no es igual. O sea, perdón no es sinónimo de reconciliación. A veces que hemos perdonado, pero reconciliarse plenamente posiblemente lleve tiempo. Vos podés perdonar al que mató a tu madre, usando un ejemplo medio monstruoso, ¿no? Podés perdonarlo, reconciliarte, va a requerir tiempo, capaz que vas en el cielo, vaya sabe, ¿tá? Pero vos ya lo has perdonado, digamos así, ¿no? En fin, que podamos revisar la calidad de nuestras relaciones y ver un poco sobre qué bases están cimentadas, ¿no? Por otro lado, el perdón no exige renunciar a nuestros derechos, es un acto de benevolencia gratuita, lo que no significa que se renuncia a la aplicación de la justicia, ¿eh? Yo puedo perdonar al que mató a mi madre, vuelvo al ejemplo monstruoso, pero no significa que ese hombre no reciba la justicia que necesita recibir de parte de la justicia, justamente, ¿no? Siempre queda la imagen del Papa Juan Pablo II, cuando aquel personaje Ariasca lo balea en la plaza, ¿tá? A los meses. Primera cosa, la mamá de este hombre, este turco, fue a pedirle en nombre de su hijo perdón al Papa, ¿no? Y el Papa lo recibió y le dio un gran abrazo a esa madre, que hablaba una única lengua que posiblemente Juan Pablo II no sabía. Manejaba unas 9 lenguas, pero esa no, y sin embargo entendió que esta mujer venía a pedirle perdón en nombre de su hijo, y él la abraza como signo de perdón. Y a los meses va y lo visita en la cárcel y lo abraza, ¿no? Es bravo tener frente a vos el que te intentó matar, hay que estar en esos zapatos, supongo, en ese pellejo, ¿no? Por otro lado, perdón no es traspasarle la responsabilidad a Dios, ¿no? Uno dice a veces, ¿quién soy yo para perdonarte? Decimos, ¿no? Solo Dios puede perdonar. Es un pretexto, ¿no? Que te perdone Dios, pero yo también te tengo que perdonar. Le estoy negando yo el perdón en el fondo, diciendo quién soy yo. Y sos el que vos heriste, así que que te perdone Dios, pero yo también te perdono, en la parte que a mí me toca, ¿no? Perdonar es gracia, nos supera, se pide frente a la cruz la gracia del perdón, ¿eh? No tenemos capacidad de perdón, es gracia, se pide, se recibe de Dios, y se dice que no hay perdón sin tiempo y no hay perdón sin lágrimas, ¿no? Y comienza por la decisión de la no venganza, ¿no? Fíjense, Nelson Mandela, cuando sale del cautiverio de aquellos años y de tortura y de tanta cosa con el apartheid allá, al salir, Nelson Mandela decía, al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás la ira y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero, ¿no? Y esa misma grandeza de corazón tuvo Brochero, por ejemplo, con aquel cura de una parroquia vecina que le negó a Brochero la posibilidad de casar a una parejita en su jurisdicción, ¿tá? Para un casamiento en parroquia ajena, uno necesita el permiso del párroco de esa, ¿eh? Por lo tanto, este que era su amigo, era amigo de Brochero, posiblemente por envidia de ver que lo quería más que a él, el día de la fiesta le entregan a Brochero una carta en la sacristía muy formal del cura párroco diciéndole que no le permitía casar a esa pareja. Entonces Brochero le escribió unos días después una cartita que decía así: usted me trata con tanta etiqueta, sin embargo, yo lo seguiré tratando como siempre, como un amigo, porque lo soy y lo seré siempre de usted. Usted me dice que no case en su parroquia, quitándome la facultad que mutuamente nos dimos un día. Por lo tanto, yo le haré caso, no los casaré, pero amigo, yo le confirmo hoy nuevamente la facultad de ejercer en mi parroquia a usted todos los ministerios que usted quiera tener y pienso no retirárselos mientras yo sea párroco. Es decir, en vez del retruque, en vez de la venganza,
en vez del ojo por ojo, Brochero, grandeza de corazón, le renueva. Así como el otro le negó, él le renueva la amistad y le renueva la autorización que en su parroquia, que no le permite a él, sepa que puede hacerlo todas las veces que quiera. Se dice que el primer paso del perdón es esta decisión de la no venganza, ¿no? Y la otra experiencia linda, la otra anécdota linda, también de Brochero. Se había peleado Brochero con don Guillermo Molina, allá por el lado de Nono, y Molina había quedado resentido. Se ve que habían hablado palabras fuertes y entonces con Brochero eran amigos. Brochero se dio cuenta que Molina quedó resentido de esa discusión y se fue mula de lo que hoy es Cura Brochero a Nono, unos 10 kilómetros. Se apea de la mula. Don Guillermo estaba en la galería de su casa señorial allá en Nono. Brochero se asomó en el pasillo, teniendo el sombrero en la mano, preguntó respetuoso: ¿se puede? Un tanto empacado, don Guillermo respondió en un tono seco, desabrido: que pase el cura. Mientras se ponía de pie, se adelantó Brochero, siempre con el sombrero en la mano, y con expresión y voz cariñosa le dijo: Molina, vengo a pedirle que me perdone. Entre católicos no debe haber resentimientos. Y a continuación, Brochero se echó hincado a los pies del amigo, se puso de rodillas frente a toda su familia y conmovido don Guillermo Molina lo tomó de los brazos, no permitió que llegue a arrodillarse, esforzándose para que no llegara a las rodillas hasta el suelo, mientras exclamaba conmovido: esto no lo voy a permitir yo. Grandeza de corazón. En fin, uno puede repasar también, quizás en nuestra familia o gente que uno conoce, esos perdones grandes, ¿no? Esos perdones que uno realmente, para nosotros, son un verdadero modelo de lo que es la misericordia del Señor, ¿no? Podamos pedir nosotros en este domingo, quizás poder revisar un poco esto, ¿no? Cómo está mi capacidad de perdón, revisar, digamos, a quién los tenemos en la lista de que cuando podamos se la vamos a cobrar, ¿no? Revisar cuáles son aquellas personas que nos cuestan más y entonces se nos hace más difícil. Al menos que tengamos la humildad de pedir la gracia. San Ignacio tiene una fórmula que para el perdón viene muy bien. Uno puede decir: ¿lo perdonás? Uno puede decir sí, o decir no lo perdono, no puedo. No podés, pero ¿desearías perdonarlo? Entonces puede decir que sí, desearía perdonarlo, o desearía ni siquiera lo deseo. Y entonces dice San Ignacio, al menos el deseo de desearlo. No puedo perdonar, quizás no deseo perdonarlo, pero desearía desearlo. Allí comienza el perdón. Porque a veces que uno tiene la sensación que nunca va a poder terminar de perdonar. Y lo que decíamos antes, el perdón necesita tiempo. Necesita tiempo, es un proceso. Los perdones así rápido como la maestra, que después que nos peleábamos nos juntaba en el recreo y nos hacía pedir perdón para quedar tranquila más ella que lo otro, y después atrás del colegio nos reventábamos, o sea, esto, y ella quedaba en paz y los otros reventados, ¿no? Esos perdones mágicos así rápidos son de desconfiar, son procesos donde hay que rezar, hay que llorar, hay que dialogar, en fin, que Dios nos conceda al menos la humildad de pedirlo, que así sea.